Listo. Bienvenidos a esta videotutoría del capítulo de geometría. Los contenidos a trabajar, bueno, vamos a tener una reseña histórica muy pequeña sobre las culturas que influenciaron en la geometría y vamos a desarrollar los conceptos básicos de geometría y sus relaciones. Del mismo modo que en otras disciplinas, es difícil precisar cuándo y cómo se desarrollaron los primeros conceptos de geometría. El significado de la palabra geometría es medida de la Tierra. Como disciplina de la matemática, la geometría se encarga del estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. ¿Qué culturas marcaron la pauta del desarrollo de la matemática? Bueno, la egipcia, la babilónica y la griega. Vamos a hacer mención de estas tres culturas muy puntuales, lo que fue influenciando cada una. La babilónica comprende desde el año 5000 a.C. hasta los primeros años del cristianismo. Esta surge para dar solución a situaciones meramente prácticas, sobre todo a la medición de figuras planas y algunos indicios de problemas relacionados con sólidos. 1000 años antes del nacimiento de Pitágoras usaban ternas pitagóricas para construir ángulos rectos y se registran estos en tablillas de arcilla, tal y como se puede ver en esta imagen. La cultura egipcia. La cultura egipcia, la mayoría de los problemas encontrados de esta cultura hacen referencia a fórmulas de mediciones necesarias para calcular áreas de figuras planas y de ciertos volúmenes. Los egipcios usaban sombras y palos para aplicar la proporción en sus construcciones. En la agricultura usaban cuerda con nudos para medir los terrenos al llenarse y vaciarse por las inundaciones del río Nilo. Además, tenían principales documentos existentes como el papiro de Moscú, el papiro de Rin y el rollo de cuero de las matemáticas egipcias. Y la última cultura, pues es la griega, que contribuyó con el auge de la matemática al darle el carácter de ciencia deductiva y dotarla de postulados, teoremas y paradojas. Tales de Mileto inicia con la concepción de la geometría con una visión científica. Y Euclides escribe un libro sobre geometría usando principios o axiomas y de ahí deduce resultados, que es lo que conocemos ahora en geometría como teoremas. Estas tres culturas pues se fueron desarrollando y fueron dando ahora forma a la geometría. Actualmente, gracias a la geometría, hay una necesidad de resolver problemas prácticos y de modelar el espacio observado, además de tratar y manipular mentalmente objetos. Una de las principales fuentes de información para la geometría es la naturaleza. La geometría es necesaria en varias disciplinas, en la arquitectura, en la ingeniería, en la astronomía, para los agricultores, para los albañiles, entre otros. Acá vamos a explicar algunos conceptos básicos de la geometría con esta figura. El primero de los conceptos es el concepto de punto, que este se representa con una letra mayúscula, tal como lo vemos en esta imagen. Vean que acá tenemos gran variedad de puntos, el punto P, el punto M, el Q, el R, el F, el A, el B, el S, el H, varios puntos que no tienen ni grosor ni anchura. El siguiente concepto es el concepto de recta,
que la recta es un conjunto de puntos en línea, no curva, que se representan con la letra de 2 puntos de ella y una flecha con 2 puntos sobre estos. Por ejemplo, si vemos esta recta, la recta MF, ¿verdad? Esa recta la podemos representar así, la recta MF. Pero también podemos mencionar otros 2 puntos que no sean necesariamente M y F. Por ejemplo, puede ser también M y R. Puede ser también R y F. O también Q y F. Siempre que mencionemos 2 puntos que están en ella, pues ya sabemos que estamos hablando de esa recta. También dice que se representa con una letra cursiva. Muchas veces, según las unidades didácticas, viene así, digamos, la recta y viene una L, L sub 1. O a veces viene la recta y dice M, M sub 1, N sub 1 y así. Entonces también se puede representar por esas letras. Eso sería recta. El siguiente concepto es el plano, que dice que es también un conjunto de puntos, pero simula una hoja rígida sin fin en las 4 direcciones. Se representa con una letra griega minúscula o también con algunos de los puntos que lo forman. En este caso, pues el plano que podemos observar acá, pues es el plano alfa. Corresponde a esta figura. El siguiente concepto es el concepto de segmento. El segmento es un fragmento recta, o sea, una parte de esta, que contiene 2 de sus extremos. Por decirlo de alguna manera, pues es aquel que va de punto a punto. Entonces, el segmento por acá podría ser del M al Q. Se le coloca una línea arriba de las letras. Otro segmento podría ser del R al F. Se le coloca una línea encima de las letras. Luego del Q al F también, o sea, ahí hay varios segmentos. El siguiente concepto es el concepto de rayo. El rayo es una porción de la recta también, pero con un punto de origen. Por ejemplo, yo me posiciono en el punto R, que ahí se origina, desde ahí hasta la flecha F. Entonces sería R, F, y arriba la simbología es puntito cerrado, flecha. ¿Ok? Hay varios rayos, por ejemplo, podría ser de Q, desde aquí, desde ahí se origina, hasta M. QM, puntito cerrado, flecha. ¿Ok? Hay varios rayos ahí también. La semirrecta es también una porción de la recta. Como el rayo también tiene punto de origen, pero no se cuenta. O sea, puedo poner el mismo rayo, QM, pero el punto de origen lo dibujamos abierto. Esa es la diferencia. Entonces se parecen mucho, son 2 conceptos muy parecidos, pero en uno sí contengo al punto de origen y en el otro no. Luego siguen los puntos colineales, casi que la misma palabra nos dice, puntos colineales son puntos que están en la misma línea o en la misma recta, por ejemplo, el Q, el R y el F casi siempre se utilizan 3 y se les coloca esta lineecita, que significa que van, valga la redundancia, que van o pertenecen a la misma recta, van en línea. 3 puntos o más puntos que no pertenecen a la misma recta, pues se llamarían no colineales. Por ejemplo, el punto P, el punto F y el punto R. Si vemos a los 3 puntos como tal, los 3 no están en la misma línea por culpa de P que se salió, ¿verdad? Entonces serían no colineales. Y los puntos coplanares son aquellos que están dentro o pertenecen al mismo plano, como M, Q y R, que están dentro de
el mismo plano. Ahí dice 4, pero pueden ser 3, inclusive 3 o más. Y lo mismo con no coplanares, ¿verdad? No coplanares sería que alguno de ellos pues se salga de ese plano. Por ejemplo, R y F con el punto T, que ya se sale. Si analizo a los 3 puntos como tal, ya hay uno que se sale, que ya sería no coplanar. Estos son los conceptos básicos de geometría. Hay algunas relaciones entre estos elementos que debemos tener claritas. Por cada punto en el espacio van a pasar infinitas rectas. Dados 2 puntos en el espacio, pues hay una sola recta que los contiene. La recta siempre es un subconjunto del plano. Un plano va a contener infinitas cantidades de rectas. Si una recta tiene 2 puntos en común con un plano o la recta, entonces se dice que está contenida en este plano. Dos rectas diferentes se intersecan en un punto. La recta que está contenida en el plano lo divide en dos semiplanos y la intersección de dos planos pues siempre va a ser una recta. Estas son relaciones que siempre se cumplen entre estos elementos geométricos. Acá tenemos entonces un ejemplo donde vamos a utilizar esos conceptos que mencionamos. Vean que tenemos una figura, una representación gráfica y dice que un punto es V. Ahí tenemos muchos puntos, V, F, E, P, varios. Un segmento, bueno, recordemos que es una parte de la recta que empieza como en punto y termina en punto. Por ejemplo, P y Q, pero hay muchos ahí, ¿verdad? En la imagen. Del P al A, del J al F, del V al J. Ahí hay varios segmentos, ¿verdad? Del S al J, del E al P. Una recta, bueno, una recta va de flecha a flecha. Aquí tomamos el ejemplo del E al G. También tenemos una recta que va del V al Q. También. Una semirrecta, bueno, recuerden que es una parte de la recta que no incluye a su punto de origen. Ahí dice que del P al A, con el P abierto, ¿verdad? Vean que acá, punto P está abierto. Puede ser del P al A, como dice ahí, del P al Q, del P al E, del P al G. Tenemos un rayo que el concepto es muy parecido, solamente que este sí toma en cuenta el punto de origen. Ahí dice que del E al G, también puede ser del V al G, etcétera. Hay varios rayos. El plano, bueno, como tal, el plano sería toda esta figura que con la letra griega sería el plano alfa, pero también podemos mencionar algunas letras que están dentro de ese plano. Aquí mencionan a la E, A y Q, que forman pues ese plano. Los puntos colineales, bueno, ahí dice que puntos que están en línea son el E, el P y el G. Puede ser el V, el J y el P. Esos son puntos no colineales. Ahora vamos a buscar no colineales, que sería que no estén en la misma línea, como el A, el F y el Q. Si analizamos esos tres, no están en la misma línea. Puntos coplanares, que están en el mismo plano como el V, el A y el E. Puntos coplanares porque están dentro de este plano, ¿verdad? Los no coplanares serían el A, el P, el G y el Z, ya por culpa del Z, ya serían no coplanares porque el Z no está con estos tres puntos adentro del plano. Un concepto nuevo que vamos a ver más adelante es el punto del medio. Ejemplo, tenemos acá SF, entonces el punto del medio, el punto medio J. Y J pues divide a este segmento en dos partes de igual medida. Y bueno, ahí tenemos otro segmento, ya habíamos mencionado varios, que es G y P. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo donde entonces pusimos en práctica todos los conceptos mencionados anteriormente.
Acá podemos observar el siguiente ejercicio donde vamos a asociar la representación gráfica con la representación simbólica. La primera imagen, bueno, es una imagen que empieza en flecha, termina en flecha. Esto era una recta. Entonces lo vamos a asociar con esta recta. La segunda, vean que el punto D no está incluido, eso sería una semirrecta. Entonces lo vamos a asociar con esta semirrecta. La que sigue es solamente una letra mayúscula, eso es un punto y aquí sería C. La D empieza en un punto que sí está contenido, o sea, eso es un rayo, lo vamos a asociar con este. El E es el dibujo de un plano y el F, que empieza en punto y termina en punto, es una parte de la recta que se llama segmento. Muy bien. Dice, indique en la figura un punto, una recta, un plano, un segmento, un rayo, una semirrecta, un ángulo. Ok, el concepto de ángulo todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la siguiente filmina. Vamos a eliminarlo para no tener problemas todavía con ese conceptito. Más adelante lo vemos. Punto, bueno, cualquiera de todos esos que usted quiera escribir. Yo voy a apuntar el punto R. Recta, bueno, recordemos que la simbología es que empieza en flecha y termina en flecha. La recta MF. El plano, bueno, ahí tenemos la letra griega que representa todo el plano alfa. Un segmento que empieza en punto y termina en punto, o sea, QR segmento. Un rayo que empieza en un punto que sí está contenido y termina en flecha, por ejemplo, del R al F. Yo solamente estoy poniendo uno, pero ahí hay varios, pero ustedes pueden observar que hay varios. Una semirrecta sería que no contiene el punto de origen, por ejemplo, del R hacia el M. Tres puntos no colineales, o sea que no estén en línea como el M, el Q y el T. Les pongo una coma porque no están en línea. Si estuvieran en línea como el Q, el R y el F, les pongo una lineecita así para separar. ¿Qué significa que sí están en línea, pero no están en línea? Y dice 4 puntos no coplanares, o sea que no estén dentro del mismo plano los 4. Bueno, puede ser el A y el B, que no están en el mismo plano con el P y el punto T. Muy bien. Pues bueno, ya conociendo todos los conceptos, explicándoles, poniéndoles ahí ejemplos, el asocie, el que les acabo de hacer, pues ya ustedes pueden solitos con respecto a esta representación gráfica completar estos conceptos básicos. Lo que vamos a hacer es que si ustedes gustan, el que quiera, ¿verdad? Porque participar de la videotutoría no es obligatorio, pueden hacerlo, pueden inclusive imprimir la imagen, hacerlo y mandarme una foto por el correo. Yo se los reviso por si hubiera alguna dudilla, alguna dudilla con alguno de los conceptos. Muy bien.
Muy bien, sigamos. Ahí era por si alguno quería ya ir analizando la figura. Este concepto, bueno, de punto medio, pues es el punto que divide al segmento en dos partes iguales. Ahí tenemos muy clarito el ejemplo. Vean que ahí el segmento como tal mide 8, tiene medida 8, entonces como C es el punto medio, yo puedo establecer que cada parte entonces de ese segmento mide 4 y 4. Pues obviamente si el segmento midiera 10, cada mitad sería 5 y 5. Si fuera 20, cada mitad pues fuera 10 y 10. Muy bien. Vamos ahora con el concepto de ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos. Ya desarrollamos el concepto de un rayo. Ya dijimos que un rayo pues tiene un punto origen que sí está contenido hacia flecha. Y si yo los uno en ese mismo punto de origen, ese punto se llama el vértice, pues si yo los uno se me forma un ángulo. Los rayos que lo forman pues se llamarían los lados del ángulo. Muy bien. Un momentito, tengo problemas con el audio. Los ángulos se clasifican según su medida o también según su posición. Primero vamos a explicar según la medida o bueno, a recordar, porque estos son conceptos que se desarrollaron tal vez en la secundaria y que tal vez tenemos enredo con alguno, entonces para que quede clarísimo. Si el ángulo mide 0 grados, entonces se llama nulo. Si mide más de 0 grados, pero menos de 90, entiéndase el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 89, estos serían ángulos agudos. Si mide específicamente 90 grados, sería un ángulo recto. Si mide más de 90, pero menos de 180, se clasifica como obtuso. Entiéndase, obtuso 91, 92, 93, de ahí para allá hasta 179. Y si mide específicamente 180, pues se clasifica como llano. Ok, entonces ya conociendo esta clasificación, pues vamos a clasificar esta tablita, estos ángulos que están dados en esta tablita. Entonces, el ángulo que mide 34 grados se clasifica como agudo, ¿verdad? Porque es más de 90, pero perdón, más de 0, pero menos de 90. Ya voy porque tengo que buscar. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos a poner aquí agudo. 121, que es más de 90, pero menos de 180, sería obtuso. 90 como tal se clasifica como recto. 179, obtuso. 140 también sería obtuso. Estos ambos miden más de 90, pero menos de 180. 180 como tal era llano y 12 grados agudo. Muy bien. Ahí clasificamos algunos ángulos según su medida. También podemos comparar ángulos según esas medidas. Bueno, si los ángulos tienen igual medida,
por ejemplo, que uno fuera 40 grados y el otro también, eso se llama congruentes. Miden iguales. Si son dos o más ángulos también que suman 90, por ejemplo, aquí tenemos al 58 al 32, yo lo sumo y eso me da 90, eso se llama complementarios. Y si yo tengo dos o más ángulos que suman 180, como en este caso, que es 148 más 32, como suman 180, entonces se llaman suplementarios. Entonces, tenemos tres tipos de comparación según la medida de los ángulos. Congruentes de igual medida, complementarios que sumen 90 y suplementarios que sumen 180. Conociendo estos conceptos, bueno, vamos a completar esta tablita. Si un ángulo mide 50, su complementario es lo que le hace falta 50 para llegar a 90. ¿Qué serían? 40 grados. Si un ángulo mide 50, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Bueno, llegar a 180 le hacen falta 130 grados. ¿Y cómo sería su congruente? Bueno, su congruente, recuerden que sería la misma medida. Vamos ahora con el siguiente ángulo. 25. ¿Cuánto le hace falta a 25 para su complementario? Bueno, su complementario sería otro que mida 65 grados, ¿verdad? Porque suman 90. Si el ángulo es de 25, para que sea suplementario, para que sume en 180, nos faltarían 155 grados. Y congruente sería el mismo 25. Si el ángulo es de 80, el otro tendría que ser de 10 para que juntos sumen 90 grados. Si el ángulo es de 80, su suplementario tendría que ser de 100 para que sumen 180 grados. Y su congruente sería otro ángulo que mida igual, 80 grados. Vamos ahora con 65. Si el ángulo es de 65, su complemento tendría que ser 25 para que juntos sumen 90. Si el ángulo es de 65, su suplementario sería 115 para que sumen 180. Y su congruente sería otro 65. Si el ángulo mide 10, su complemento sería 80, porque juntos suman 90. Si el ángulo es 10, su suplementario sería 170, para que sumen 180. Y su congruente, otro igual, 10. 40. Si fuera 40, su complemento sería 50. Su suplemento sería 140 y su congruente, otro 40. ¿Cómo quedaría 55? Muy bien. Entonces, vayan analizándolo. Sería 35 grados. Y otro igual. Muy bien. Ya clasificamos los ángulos entonces según la medida. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los ángulos
según su posición. Tenemos ángulos consecutivos que son, bueno, vean que acá está el dibujito como para entender un poquito mejor. Los consecutivos son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un rayo en común, ¿verdad? O sea, se refiere a que están pegaditos por, este es el rayo y el vértice. Entonces, es decir, está uno a la par del otro, esos consecutivos. ¿Cuánto miden ellos? Bueno, puede variar. Pueden sumar juntos 20, 30, 40, etc. Los adyacentes son dos ángulos consecutivos, o sea, que también están a la par, ¿verdad? Que tienen un vértice y un rayo en común, o sea, esto, un vértice y un rayo en común, pero que suman ambos 180. También se les conoce como par lineal, adyacentes o par lineal. Y por último, los opuestos por el vértice, que serían dos ángulos que son opuestos por este vértice, o sea, uno frente al otro, y que sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Por cierto, la medida es congruente, o sea, este mide 40, este también mide 40. ¿Ok? Muy bien. Una cosa muy importante para de una vez tenerlo presente, yo ando buscando otro color. Ok, si este mide 40, obviamente pues este ángulo que falta juntos son un par lineal, o sea, suman 180, entonces este de arriba sería 140. Entonces el del frente también es 140. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la clasificación de los ángulos según la posición. Muy bien. Dice, analice la siguiente figura, anote en el espacio lo que se le solicita. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir subrayando con color para que no nos perdamos. Dice que dos ángulos consecutivos son el ángulo G, A y H, con el ángulo H, A y C. Vean los que están a la par, ¿verdad? Consecutivos es que están uno a la par del otro. Lo que sigue, dos ángulos no consecutivos. El C, A y D, o sea, este. Ay, perdón, me puse toda la mano. Y me devolví sin querer. Ahí. El C, el A y el D, que sería este, que no es consecutivo con el H, A y G. ¿Ok? Esos son no consecutivos. Vamos ahora con par lineal, el C, el A y el G, o sea, este. Par lineal con el G, A y E, o sea, con este. Juntos forman un par lineal. Vean que están a la par y suman 180. Los opuestos por el vértice, que sería el C, A y D, este, con el G, A y E. Vean que son opuestos por el vértice, son congruentes, o sea, miden igual. La abertura es muy similar, ¿no? Por la medida, porque ahí no tenemos números, pero para más o menos decir que tienen una medida muy similar o congruente. Y luego, dos ángulos adyacentes sería el D, A y C, este, con el E, A y D, con este. Vean que adyacentes porque están ahí a la par y forman un par lineal, 180 grados. Muy bien.
Igual que lo hicimos con el ejercicio anterior que les mencioné, lo podemos hacer solitos. Igual, podemos resolverlo, sacarle fotito, pasármela al correo, yo lo reviso y podría retroalimentarles si hay algo que no entienden todavía sobre este tipo de ángulos. Ok. Vamos ahora con conversión de medidas. Yo puedo convertir de grados a radianes o viceversa. De radianes a grados. Vamos a empezar con de grados a radianes. Lo que hacemos es que tomamos la medida en grados, como acá, vamos de una vez al ejemplo, y lo vamos a multiplicar por pi entre 180. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, 45 por pi entre 180, nos quedaría de esta manera. Simplificamos y eso nos da pi cuartos y le colocamos la palabra rad, de radianes. El siguiente ángulo es 90. Entonces multiplicamos por pi entre 180, eso me da esto, 90 pi entre 180, y simplificado me da pi medios radianes. Por último, 120 lo multiplicamos por pi entre 180 y eso quedaría así, 120 entre pi, 120 por pi entre 180 y eso me da 2/3 de pi radian. Podemos ahí nosotros convertir estos grados también a radian. 20 grados, 140 grados, 15 grados, 180 grados. Ahí ustedes solitos pueden hacer la conversión de esos 4 que son grados y los vamos a llevar a radian. Muy bien. Y ahora de radian a grados. Ahora vamos a multiplicar ahora más bien por esta otra fracción que sería 180 entre pi. Vean que aquí tenemos pi sobre 15 radianes, lo multiplicamos por esa fracción. Eso me da 180 sobre 15 porque la ley de cancelación elimina estos pi y eso me daría solamente 12 grados. Lo mismo con el otro radian, 4/9 pi radian, lo multiplicamos por la fracción de conversión y eso nos da 80 grados. 25 pi sobre 36 lo multiplicamos por la fracción de conversión y nos da 125 grados. Y ahí podemos intentarlo con esta, ¿verdad? Con estos dos radianes. 3 pi quinto radian y 13 pi medio radian.
Muy bien. Vamos ahora con el concepto, igual en el tema de ángulos, el concepto de la bisectriz. Dice que todo ángulo se puede partir por la mitad, vean que está entre comillas para entender el término, y la recta que corta un ángulo por la mitad se llama la bisectriz de este ángulo. Para esto tenemos el ejemplo, dice, considera la figura 1.36 en la que el ángulo RFV, o sea, todo este ángulo, mide 78 grados y además se sabe que FD es la bisectriz de este ángulo. ¿Cuánto mide? Bueno, si es la bisectriz, primero que nada, lo que hace es dividir a este ángulo de 78 en dos partes iguales. Eso nos da 39 grados. Entonces este ángulo mide 39 y este también mide 39. Entonces dice que ¿cuál es la medida del ángulo de FV? Este. ¿Cuánto sería? Bueno, 39 por la definición de bisectriz. Muy bien. Entonces lo que hace es dividir o partir el ángulo en dos. Entonces yo tengo aquí un ángulo de 50, 25 y 25. Tengo un ángulo de, no sé, 80, 40 y 40. ¿Ok? Eso es lo que hace la bisectriz. Hay algunas relaciones entre rectas coplanares. Bueno, tenemos el tipo de rectas paralelas, secantes, perpendiculares y oblicuas. Primero vamos a desarrollar el concepto de una recta paralela. Dice que si dos o más rectas no se cortan, nunca se intersecan en ningún punto, entonces son rectas paralelas. Vean la simbología, son como dos líneas verticales, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir que la recta RN es paralela a la recta AW. Vean la simbología paralela, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca se cruzan, llevan la misma dirección. Esas son rectas paralelas. Las rectas secantes simplemente son dos rectas que se cortan en algún punto. Las rectas secantes, que son las que se cortan en un punto, se dividen en dos. Son estas dos, las perpendiculares y las oblicuas. Las perpendiculares se cortan, como dijimos, pero formando un ángulo de 90 grados. Véanlo acá, este cuadrito. Ellas se cruzan formando ese ángulo. Y ahí utiliza, bueno, aquí la simbología está amarilla. Ahí utilizamos N perpendicular, perpendicular. El símbolo más bien es una T. Vamos a ponerlo con negro. Ay. Me pasé. A corregir este simbolito porque está malillo. ¿Sí? El símbolo es así. Aquí entre paréntesis. Que el símbolo es como una T. Muy bien. Ahí sería N perpendicular con S. Estas son perpendiculares. Ahora, si dos rectas se cortan, pero no forman los 90 grados, pero sí se cortan, esas son las que se llaman oblicuas. Oblicuas es nada más que se intersequen en algún punto, no importa el ángulo que formen, ¿verdad? Pero si ya es de 90, ya son totalmente perpendiculares. Si no es de 90 y es cualquier otro ángulo, pues serían oblicuas. Muy bien. Dentro de
el tema de ángulos, también podemos ver el concepto de ángulos entre paralelas. Acá tenemos dos rectas paralelas, que serían la recta L, que es esta, y la recta M, y tenemos algunos ángulos entre ellas. Primero, vamos a dejar claro quiénes están en el interior y quiénes están en el exterior. Esta es la parte interior y esta es la parte exterior. Entonces nos queda claro que el 4, el 5, el 3 y el 6 están en el interior y el 1 y el 2, el 8 y el 7 están en el exterior. Con respecto a esto, si ya sabemos cuáles son los del interior y los del exterior, vamos a buscar los ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos, conjugados internos y conjugados externos, ¿ok? Vamos con los correspondientes. Los correspondientes, bueno, en la unidad didáctica podemos observar las definiciones, aquí yo las voy a ir diciendo y lo vamos a ir buscando de la misma figura. Pero cualquier cosa lo pueden repasar ahí en el libro. Los correspondientes es un ángulo de adentro, por decirlo así, el 4, con uno de afuera, ojo que no sea el 1 porque están en la misma recta ambos, sino que en la otra recta. Es uno de adentro y uno de afuera en diferente recta, pero en el mismo lado. Entonces sería el ángulo 4 y el 8. ¿Cuál otro? Busquemos otro. Uno de adentro. Ay, perdón. Uno de adentro. En este caso el 3 ahora. ¿Con quién? El 3 que está adentro con el 7 que está en el exterior. 3 y 7. Siempre del mismo lado, ¿verdad? ¿Cuál otro? Otro color. El 5 que está adentro, ¿con quién? Con el 1 que está afuera del mismo lado. Y por último el 6 que está adentro con el 2 que está afuera. Entonces, eso es un correspondiente. Un correspondiente es uno adentro, uno en el interior, uno en el exterior, de diferente recta, pero del mismo lado. Vamos ahora con alternos. Alternar es uno de un lado y otro del otro. Alternos internos, o sea, uno de un lado y otro del otro, pero internos. Entonces, sería el 4, tan interno, alternado con el 6. ¿Ven? Uno de un lado y otro del otro. ¿Cuáles serían los otros alternos internos? Bueno, el 3 con el 5. Muy bien. Ahora vamos con alternos, pero externos. Alternos externos sería el 1 con el 7. Uno de un lado, otro del otro, y en el exterior. Y la otra pareja sería el 2 con el 5. Perdón, con el 8. Perdón.
2 y 8. Eso es alterno. Alterno es uno de un lado y otro del otro. Ahora vamos con conjugado. Conjugado sería del mismo lado. Igual que los correspondientes, que eran del mismo lado. Este y este son del mismo lado. Conjugado interno. Bueno, ¿quién está del mismo lado del 4 adentro? El 5. Entonces sería 4 y 5. ¿Cuál sería el otro? El 3. ¿Cuál está del mismo lado del 3? 6. Entonces sería 3 y 6. Del mismo lado, pero ahora externos. Sería el 1 externo con el 8. Y el 2 externo con el 7. Muy bien. Ahí tenemos entonces algunos ángulos entre dos rectas paralelas. Esto se cumple solamente si tenemos dos rectas paralelas como estas que están en color azul y una transversal como la que está en color rojo. Entonces, en el ejemplo, ya teniendo clarito quiénes son alternos, conjugados, etcétera, ¿verdad? Ya podemos ponerles medidas. Veamos acá. En esta figura hay un ángulo que mide 113 grados. Según todo lo que hemos aprendido en esta videotutoría y todos los conceptos que hemos aprendido, el que está al frente se llama el ángulo opuesto por el vértice. Y por estar al frente, la medida es igual. Entonces, si este mide 113, este también mide 113 grados. Colorcito. Okay. Como estos dos suman el color naranja y el morado suman 180, entonces ya podemos encontrar cuál es el valor de este ángulo que está en color morado, ¿verdad? Simplemente con una restita, 180 menos 113. A ver, eso da 67, vamos a poner por acá. Y este ángulo que está al frente de 67 también mide 67 grados, ¿verdad? Porque igual son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Ok. Hay una relación entonces entre estas dos rectas paralelas y la transversal que me permite decir que si este ángulo era 113, este también tiene medida 113. Y el del frente, por ser opuesto, también mide 113. Y lo mismo con estos otros ángulos, 67, igual que el de abajo, y 67. Y entonces de ahí, pues ya tenemos estas medidas, 113, 67, 67, 113, ¿verdad? Porque vean que el primer ángulo está acá, es 113. El ángulo número 2, este que es 67, véanlo por acá, ¿verdad? 67. El tercer ángulo, lo que es 67, sería este. El siguiente ángulo, que es este 113, véanlo por acá. El siguiente ángulo es también 67, que es este. Luego este que es como el B, que es 67. Véanlo aquí. Y por último el alfa, que es 113. ¿Ok? Y aquí hay algunas descripciones, ¿verdad? De por qué tenían ese valor.
Vean que dice que cita porque está opuesto por el vértice con el 113. Este siguiente ángulo porque es adyacente, o sea, suma 180 con cita. Luego, el que está al frente, ¿verdad? Por ser opuesto con este, por eso es 67. Y así sucesivamente aquí se va explicando, bueno, qué es lo que va pasando, ¿verdad? Muy bien. Y acá tenemos al final, pues, una práctica de todos los conceptos, ¿verdad? De todo lo que vimos hoy durante la tutoría. Ahí tenemos los conceptos básicos. Acá tenemos un asocie también de los conceptos que vimos. Ángulos, agudos, complementarios, lineal, todo esto. Tenemos un verdadero falso. Obviamente, ahí vamos a poner una V o una F. Tenemos, ahí tenemos dos partes, ¿verdad? Aquí hay algunos de completar, más bien. Y esta práctica, pues, es para que ustedes, igual, de la misma manera, ¿verdad? Que hicimos las anteriores, puedan ver el video, puedan detener el video en la diapositiva, les sacan una foto, la resuelven y si tienen duda, pues me envían la duda por medio del correo. Si todo está clarito, les sirve para practicar. ¿Verdad? Viene de todo lo que vimos, tomando en cuenta todos los conceptos, igual ahí en el falso verdadero. Entonces, ahí tienen para que puedan reforzar todos esos conceptos que vimos. No olviden que pueden escribirme por medio del correo interno. También existe el foro de consultas, por ahí también, si la consulta es un poco más, por decirlo, para que los demás compañeros pues también vean y compartan, pues la podemos poner en el foro de consultas. Si es más personal, me lo puede enviar por medio del correo interno. Estoy para servirles, mi nombre es Tatiana Barrantes y los voy a acompañar durante todas las videotutorías, entonces cualquier consulta algún ejercicio que no les quede claro, pueden pues enviármelo y yo les puedo ayudar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima videotutoría.